Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes otra vez a un nuevo episodio de nuestro podcast de Diálogos por el Cambio. Mi nombre es Abril Monraz, soy la conductora de este programa y el día de hoy nuestro tema va a ser sobre la mediación de conflictos. Para quienes nos están escuchando, la mediación de conflictos es una herramienta que para nosotros como trabajadores sociales es fundamental, ya que nosotros tenemos que constantemente resolver conflictos de la manera más colaborativa y pacífica posible, buscando soluciones que sean consensuadas entre dos personas, entre familias o entre comunidades. Para hablarnos sobre este tema hoy nos acompaña un invitado muy especial, que es el doctor Jesús David Amador Anguiano. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Me voy a permitir leer un poquito de su presentación. El doctor Jesús David Amador Anguiano es licenciado y maestro en Trabajo Social, doctor en Gerencia y Política Educativa, es especialista en mediación y conciliación de conflictos, está certificado como mediador y conciliador independiente de conflictos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y director de nuestra facultad. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Abril. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Bueno, para empezar un poquito más adentrándonos a nuestro tema, ¿podría contarnos un poco sobre su trayectoria? Ya lo comentaste un poco, viene la parte de que tuve la fortuna de estudiar la licenciatura en Trabajo Social, la maestría en Trabajo Social y el doctorado en Gerencia y Política Educativa. De alguna forma la vida me llevó por la parte académica, ¿verdad? Como docente, cosa que de alguna forma yo nunca pensé que iba a ser docente, ¿verdad? Pero las oportunidades de la vida te van llevando por determinados escenarios y uno pues va tomando decisiones. Sí. Y creo que fue una de las mejores decisiones haber sido docente. Y bueno, durante el 2016 y 2017 pues me tocó participar en una convocatoria donde participé como profesor de tiempo completo y bueno, obtuve ese beneficio y desde ese tiempo para acá pues estoy siendo investigador. Y de ahí en más, pues ahora en febrero de este año pues me tocó participar ahora con la invitación del rector como director de la Facultad de Trabajo Social. Y pues es lo que te puedo decir de manera muy general, de manera profesional y de manera académica lo que hemos venido trabajando. Muy bien, sí, sabemos que tiene una trayectoria muy amplia. Desde su experiencia, ¿qué es exactamente la mediación y en qué se diferencia de otros métodos de resolución de conflictos como el arbitraje o la conciliación? La mediación es un mecanismo o un medio alterno de justicia. Cuando escuchamos un medio alterno de justicia estamos hablando de que la forma como solucionamos los conflictos puede haber varias maneras. Uno tiene que ver con el arbitraje, con lo que normalmente conocemos nosotros cuando contratamos un abogado y todo el proceso nos lo lleva un abogado a través de un juez y ese es el proceso del árbitro, que es el juez quien determina al final de cuentas con las pruebas y todos los elementos que tú llevas, pues cómo se soluciona el conflicto que tú llegas a tener, ¿no? En el caso de la mediación entra dentro de esa gama de medios alternos de justicia. Significa que son medios por los cuales la gente puede optar diferente a cuando un abogado te lo lleva a través de un juez. La mediación en particular tiene sus bondades porque es un proceso donde se facilita la comunicación entre las partes que tienen algún conflicto. ¿Y qué es lo que se busca? Pues que las partes se escuchen mutuamente, escuchen sus intereses y traten de identificar un punto común para poder solucionar sus conflictos. Mientras que la conciliación, aunque es un medio alterno de justicia también, se diferencia un poco de la mediación porque en la conciliación el mediador puede sugerir alternativas de solución al conflicto. Es decir, en la mediación el mediador no propone soluciones, sino que facilita la comunicación para que sean las partes quienes proponen cómo sería el proceso de solución de los conflictos. Y de ahí encontramos también lo que sería la negociación. Pero en la negociación no necesariamente tiene que haber una de las personas o un mediador o una persona tercera imparcial quien vaya a solucionar. Pueden ser dos personas y esas dos personas pueden estar negociando y llegar a un acuerdo. Normalmente eso lo vemos cuando sucede algún accidente de tránsito, no sé si te haya tocado o a las personas que nos escuchan, donde normalmente llega una persona, hay un percance
y lo primero que hacen es empezar a negociar. Todavía no llega ni el perito ni nadie y las personas ya empiezan a hablar y a veces llegan a un acuerdo. Es decir, ahí no hubo una necesidad de que estuviera una persona para poder hacer esos procesos de negociación y llegar a un acuerdo, que normalmente se da. Entonces esa es la parte que debemos entender de que actualmente en el nuevo sistema de justicia penal van a encontrar dos grandes vías de poder solucionar los conflictos de las personas que nos escuchan y todos nosotros como mexicanos podemos encontrarla. Okay. Uno es el arbitraje, ya decimos, a través de un juez y todo ese proceso, y otros son los medios alternos de justicia. A lo mejor cabe resaltar algo importante, que no todos los conflictos se pueden solucionar a través de los medios alternos. La ley ya estipula que conflictos sí se pueden mediar, qué conflictos no se pueden mediar. Normalmente los conflictos que se presiden o los delitos que se presiden por oficio no son mediables. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, el asesinato de una persona, la drogadicción o la trata de personas no son conflictos que se pueden mediar, donde la ley ya te establece que esos son casos que no se podrían. Ok, sí entiendo. Okay. ¿Cómo llegó a estudiar estos procesos? Fue interesante, fíjate que yo estaba estudiando un diplomado aquí mismo en la universidad sobre docencia y ahí me tocó conocer a una persona que estaba en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y ese día que yo entré, el primer día al curso, me dijo que estaban haciendo un diplomado sobre mediación y me platicó un poquito y ese mismo día yo tomé la decisión de dejar de ir a ese curso que estaba yendo por irme al diplomado. Entonces tuvimos la fortuna de entrar a ese proceso, fue un proceso riguroso porque hubo entrevistas que nos hicieron las personas, a todos los candidatos, y seleccionaron a ciertas personas. Entonces, como trabajador social, yo fui uno de los 3 que estuvimos como trabajadores sociales. La mayoría eran abogados, en su gran mayoría, psicólogos, también muy poquitos como nosotros, pero la mayoría eran puros abogados. Esa vez fue un diplomado de especialización que se dio por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde ellos lo que buscaban era capacitar a personas mediadoras para poder abrir un centro de justicia alternativa en Colima. Antes de que se hiciera la modificación al sistema de justicia penal, se hace todo este proceso y entonces nos capacitaron y al final pues se hizo un proceso de selección de las personas que iban a participar en este centro. Ok. No, y además creo que es una pues buena alternativa a la resolución de ciertos conflictos. O sea, cuando no son como cosas muy graves, creo que así ambas partes quedarían pues como contentas con la decisión, me supongo. Sí, exactamente, tiene que ver con ese proceso. Y yo creo que independientemente de la profesión que nosotros tengamos, todos tendremos que saber cómo solucionar conflictos de manera pacífica. Sí. Y creo que la sociedad sería muy distinta si todos supiéramos cómo abordar estos conflictos, independientemente de la profesión. Creo que eso es algo que deberían meternos en la currículum a todos los que estamos estudiando. Sí, porque además creo que eso a la larga te ahorra pues muchos conflictos, vaya la redundancia. Desde su experiencia, ¿cómo describiría el rol de un mediador dentro del trabajo social? Ok, vamos a ponerle como 2 o 3 elementos muy particulares. Okay. Uno, que es quien debe facilitar la comunicación. Ese es su rol principal, facilitar la comunicación, que las personas que no se escuchan, se escuchen. Eso es otro. Y otro es propiciar que las personas compartan sus perspectivas de ver la realidad, sus puntos de vista. Ese es el otro factor. Y el otro elemento que como rol yo siento que tienen que tener una postura neutral e imparcial, como rol como tal. Sí, claro. ¿Cuáles son los principios éticos que deben guiar a un mediador? Uno es lo que comentábamos, ser imparcial, ser neutral en el proceso. Tienen que ser un proceso voluntario donde las partes tengan la noción de que están ahí porque quieren solucionar sus conflictos y no están obligados. Okay. También es un proceso flexible porque normalmente las partes cuando están en este proceso deben entender que en cualquier momento se pueden levantar de ese proceso e irse. Okay. Y eso es lo que les hace dar la garantía de que cuando las partes proponen soluciones, al final de cuentas luego se puedan cumplir. Estamos hablando entonces de estos principios y la buena fe. Es decir, que realmente la gente lo que proponga lo va a cumplir. Okay. Entonces son principios que tendrían que estar de manera muy general
dentro de un proceso de mediación. Porque además creo que es muy complicado cuando dentro de las partes, por ejemplo, nosotros como trabajadores sociales, a lo mejor en nuestro proceso de mediación no siempre podemos pues controlar que las dos personas estén de acuerdo en llegar a un acuerdo. Entonces muchas veces eso pues nos impide también un poco pues como tener una buena respuesta por parte de ambas personas, porque entonces ya tendríamos que trabajar primero el que estén de acuerdo con que lleguemos a una solución mutua y segundo, llegar a una solución mutua aún así teniendo pues como estos conflictos. Sobre todo siento que es más complicado cuando pues es algo como más emocional o muy reciente que no podemos controlar a lo mejor. Creo que es parte de los obstáculos que tenemos nosotros que aprender a lidiar. Así es, así es. Con lo que ha trabajado en este campo, ¿qué habilidades blandas considera imprescindibles para una buena mediación? Sí, aparte de entender teóricamente cuáles son los procesos metodológicos que se deben de seguir, sin duda hay que tener habilidades de escucha. Hay que saber escuchar al otro. Hay que tener facilidad para poder comunicar al otro lo que quisiéramos comunicar. Y algo muy importante también en estos procesos, pues tienen que ver con todas esas habilidades que quizás como sujetos tendríamos que desarrollar en los procesos de interacción. Me refiero, por ejemplo, el control emocional que puede llegar a tener un mediador. Las personas cuando llegan a querer solucionar un conflicto no llegan con toda la disposición, no llegan con el enojo, con la rabia de esas situaciones que se les presentan, y entonces no llegan pues con una sonrisa ni queriendo platicar. No llegan así las personas, llegan con una emoción muy fuerte y con esas emociones, y por lo tanto esa es la parte interesante de poder mediar en esos procesos, porque tú tienes que saber controlar primero tus emociones, entender que esos problemas no son tuyos, son de las personas que vienen, y no engancharte nunca en ese proceso, ¿no? Esa es una. Y otra, pues estamos hablando de esas habilidades que tú tienes que tener como mediador para poder hacer este proceso, ¿no? Y así podemos encontrar otras habilidades que son habilidades más cualitativas, se pueden decir, que nosotros podemos desarrollar al momento de estar considerando el trabajo con las personas. Incluso la comunicación no solo verbal, sino tu postura corporal también tiene mucho que ver cuando tú estás desarrollando estos procesos. En estos procesos de neutralidad también es importante no solo mantenerlos de manera física, sino también verbal. Cuando una persona, por ejemplo, llega a una situación de conflicto, muchas de las veces lo que va a tender es a querer jalar al mediador hacia su parte. Es decir, hay personas que incluso te llegan a decir: ¿o usted qué haría? ¿A poco usted no se enojaría por esa situación? Y si yo soy de las personas que le contesto, pues yo ya me enganché, ya no logré un proceso neutral. Normalmente en esos procesos lo importante es hacer buenos procesos de comunicación en estas habilidades que estamos planteando, para que le digas a la persona que lo que importa aquí no es tu versión, sino lo que ellos consideran pertinente. Entonces, esos procesos podemos decir que son como habilidades que pudieras desarrollar. Ok, sí, es complicado por nuestra parte, porque pues a nosotros obviamente nos enseñan pues desde primer semestre que tenemos que ser neutrales ante toda situación y pues tratar de mantenerte en tu perfil pues profesional más que meter la parte personal, pero pues a veces sí es un poco complicado cuando es una situación a lo mejor en la que te reflejas, que no ponerte de parte de alguna de las dos personas. La verdad es que me interesa muchísimo este tema, pero en este momento vamos a una pequeña corte porque Edith Martínez nos hizo un sondeo para averiguar cómo las personas resuelven conflictos. Vamos a una pequeña pausa y ahorita volvemos. Muy buenos días, mi nombre es Edith de la Facultad de Trabajo Social. El día de hoy la cápsula se trata sobre la resolución de conflictos y la mediación. En trabajo social, la habilidad de resolver conflictos es de suma importancia, puesto que los conflictos aparecen en todos los contextos, desde lo laboral, lo familiar y lo social. Hola chicos, estamos aquí para hacer un sondeo a los estudiantes de la Universidad de Colima sobre cómo resuelven sus conflictos. Entonces, hola, mucho gusto. ¿Puedes decirme cómo resuelves un conflicto cuando se presentan? Yo generalmente primero reflexiono acerca de por qué podría ser el motivo del conflicto, por qué la persona podría estar molesta conmigo o por qué se generó, si está en mis manos o si no está en mis manos.
y qué tan grave es el problema, qué tanto me involucra a mí o qué tanto puedo hacer para resolverlo. Y normalmente me tomo un espacio primero para calmarme, si se presenta, digo, primero voy a intentar distraerme, relajarme y de ahí digo, ok, ya estoy preparada, enfrento el conflicto, hago las preguntas necesarias o consulto a alguien que me pueda ayudar y de ahí me enfrento al conflicto, ya sea con una persona o con el problema que esté surgiendo, tipo, no, pues en el banco esto, no puedo hacer una transferencia, no puedo llamar a este número, no tengo saldo. Ya me levanto y lo resuelvo. Normalmente trato de resolverlo yo sola. ¿Has utilizado la mediación? Sí, o sea, ser yo mediadora o que alguien sea mediador. Las dos formas. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Y usted? Pues normalmente regreso sobre mis pasos para saber qué hice mal. Intento a prueba y error, como que hacer varias cosas. Si no funciona, hago otra. En caso de que no funcione, ya pido ayuda a amigos, familiares. Y solamente eso. Ok. ¿Has utilizado la mediación? Sí. ¿Cómo en qué? Por ejemplo, en conflictos entre amigos, que un compañero ponga como que las pautas, ¿no? Para saber quién puede hablar o en su momento, dividir los tiempos. Ok. Estamos aquí con Nacho, Muy bien. Hola Nacho, disculpa, ¿cómo resuelves tus conflictos? hablando con la otra persona, ¿Y qué más haces? pues me alejo un tiempo o doy un tiempo como para que se calme todo y ya hablo con esa persona o algo. Ok. ¿Y has utilizado la mediación? Sí, cuando se pelean amigos o algo así, Ok. ahí apoyo. Muy bien, gracias. Estamos aquí con... Sebastián. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo resuelves tus conflictos? Primero que nada, intentando dialogar, primero que nada, intentar llegar a un acuerdo antes de un problema, siempre y cuando se tomen las cosas más como deben de ordenarse. ¿Calmadas? Calmadas. ¿Y cuando no están calmadas las cosas, qué haces? Intento usar la mediación, Ok, ¿cómo siempre la usas? intentando resolver el problema, siempre y cuando sean personas que me importan. Claro. Ok, muy bien. Muchas gracias. Estas han sido algunas de las respuestas que nos han dado los estudiantes de la Universidad de Colima. Hasta la próxima cápsula. Hola de nuevo, ya volvimos. Muchísimas gracias a Edith por este sondeo tan interesante que nos hizo. Les recordamos las redes sociales, estamos como Trabajo Social UCOL en Instagram y en YouTube. Acerca de los que nos comentaba Edith y lo que observamos en el sondeo, pudimos notar que muchas personas prefieren tomarse una pequeña pausa después de algún conflicto, ya que pues esto a lo mejor les ayuda a controlar un poquito más emocionalmente. ¿Qué opinas sobre este caso? Sí, eso es una práctica muy común, que yo creo que quienes nos escuchan y nos ven alguna vez lo han hecho. Eso tiene una asociación con tratar de no actuar de manera precipitada y tratar de controlar también sus emociones. Muchas de las veces también hemos escuchado a personas que dicen que mejor no quieren hablar en ese momento. Y tiene que ver con ese proceso porque quizás en eso ellos tienen una emoción o están enojados y en ese momento puede ser que digan cosas que después se arrepientan, ¿no? Entonces eso tiene que ver con este proceso de control emocional y de bajar un poquito la tensión y poner las cosas en claro antes de poder emitir alguna situación. Entonces eso es una buena práctica, pero no todos pueden lograr hacer ese proceso de control. Sí, claro. ¿Sí? Depende de la intensidad del conflicto, depende del conflicto y a veces la gente lo que hace es reacciona de manera instantánea ante situaciones que es lo más complicado para poder solucionar un conflicto. Sí, claro. ¿En este tipo de casos o contextos sociales es más común utilizar la mediación? Sí, bueno, por ejemplo, la mediación nosotros la podemos utilizar en problemas vecinales, es decir, comunitarios, cuando hay situaciones de malos entendidos. A veces es algo muy común que pasa en Colima, problemas de estacionamiento, que se dan en algunos
colonia, se puede decir, o que los niños están jugando, o que la gente tiene música en un lugar y tú tienes que estar haciendo otra cosa, o que tienen música hasta determinadas horas de la noche y tú tienes que levantarte temprano mañana. Ese tipo de situaciones se dan mucho en cuestiones comunitarias, pero la mediación también la puedes utilizar en contextos educativos, ¿verdad? En contextos también familiares, que es donde para mí es uno de los escenarios como más transformadores y más bondadosos trabajar en cuestiones familiares. Y así como eso podemos encontrar en el ámbito empresarial también diferentes escenarios donde podemos aplicarlo, por poderlo decir de esa manera, ¿no? Okay. Sí, por ejemplo, nosotros que hemos trabajado pues con familias en ese tipo de cuestiones, al momento de intervenir con ellas, sí es un poco complicado para nosotros que ambas partes pues lleguen a un acuerdo también por todos los antecedentes que tienen. Entonces nosotros pues obviamente, a pesar de que a lo mejor tengamos opiniones personales, creo que tenemos que plantearnos en este plan de ser neutrales todo el momento para poder llegar pues a una solución más pues factible para ambas partes, ¿no? ¿Nos puede compartir algún caso o un ejemplo en el que la mediación haya cambiado, más bien marcado de manera significativa? Yo creo que, bueno, son varias situaciones que podemos plantear, pero me gustaría nada más ejemplificar un escenario familiar. Cuando los padres, por alguna situación, ya no son compatibles en alguna situación emocional y tienden al divorcio, a la separación, la mejor opción es los medios alternos. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque creo que es cuando podrían los padres poderse poner de acuerdo y evitar conflictos y el desgaste emocional entre ellos y también con los hijos. Cuando se logra hacer este proceso, a los hijos no los metemos en medio para la toma de decisiones y no los ponemos en una encrucijada a los hijos para que tengan que tomar una decisión. Entonces, en los procesos de mediación, sobre todo cuando se van a separar los padres, son muy interesantes. Fíjate que en una ocasión había un proceso de mediación que me gustó mucho, que tenía que ver con unos padres que estaban en proceso de separarse, pero ambos querían la custodia de los hijos. Y entonces la mediación, lo que pasaba en esa mediación es que nadie avanzaba, y a eso le llamamos el impasse, es decir, el momento en el que la mediación y el conflicto no avanza. Se estanca porque cada una de las personas se ancla en su postura y no quiere avanzar. Entonces, una de las estrategias como mediación es a veces involucrar a las personas que tienen más significado para las personas. Por ejemplo, si papá, tú identificaste en los primeros momentos de la mediación que él era el que pues prácticamente tenía más significado, eran sus hijos, y si a mamá también nos dice que sus hijos eran los que tenían mejor significado para ellos, pues entonces se traen a esas personas a un proceso de mediación. Claro que ellos no van a mediar con sus padres, sino van a hacer un ejercicio que nos permita que los padres logren salirse de esos procesos de estancamiento que tienen, donde no están avanzando. Y recuerdo en ese caso donde el mediador lo que hizo es invitó a los padres y les dijo: el día de hoy en la sesión que vamos a tener, ustedes son espectadores, ustedes no tienen voz ni voto. Dice: ahora voy a trabajar con sus hijos, y eran 2 niños con los que él empezó a trabajar, y les empezaba a decir a los niños que cómo se sentían, les empezó a platicar, les empezó a preguntar de cómo se sentían ellos cuando veían que papá y mamá peleaban, que cómo se veían ahora, cómo se sentían ellos cuando ellos se separaban y cuando peleaban. Todo este proceso se lo planteó. Imagínate entonces todo lo que respondían los hijos, que tenía más que ver con un proceso de dolor y de desencanto por todo lo que estaban viviendo los papás. Y al final él lo que hace, y me gustó cómo cierra este proceso, que simplemente les dice a los niños, les dice: ¿me puedes decir con tus manos cuánto quieres a tus papás? Entonces el niño abre las manos, ¿no? Y le decía: ¿quieres que te ayude yo también por ponerle para que le des a tus papás? ¿Qué tantos los quieres? Y entonces se pone el mediador junto a él, luego se pone el otro niño y se pone así estirando las manos. Y entonces en ese proceso que se da, propició que entonces los padres que estaban atrás, voy a ponerlo así, se quebraran emocionalmente, en términos pues de que eso les llegó, en términos de escuchar a sus hijos, cómo los veían a ellos, sobre todo cuando peleaban. Y eso hizo un proceso muy interesante, porque en las próximas sesiones de la mediación
lo que se dio fue un proceso muy fluido del acuerdo. Entonces cada quien empezó a ceder en algunos escenarios porque ya tenían un contexto y una visión diferente. ¿Qué es lo que sucede en esos contextos en la mediación? Que lo que se hace, le llamamos nosotros, cambia el punto de enfoque. Es decir, que la gente ya no se sigue enfocando y discutiendo sobre una, sino que piense en otra manera o que trate de ver la realidad desde otra perspectiva. Y eso se hace para sacar a las personas de ese estancamiento en el que no quieren avanzar. Pero esa es una estrategia que se utiliza cuando las personas pues no avanzan. Entonces hay que sacarlos de ahí y hay muchas otras estrategias para lograr ese proceso. Entonces para mí eso es algo muy bueno como ejemplo porque entonces se logran hacer procesos donde se llegan a acuerdos porque al final de cuentas siempre les decimos van a seguir siendo papás. Sí. Y entonces, ¿qué mejor manera de que sus hijos los vean y puedan interactuar con ellos a cuando se llevan juicio y se llevan años de estar un desgaste unos por otros, por situaciones que se dan, ¿no? Y muchas veces es a veces por lo económico, ¿no? Los padres dicen, no, es que le va el dinero, se va a ir para él. Y no, siempre en la mediación lo que se busca es que entendamos que los aportes que tú vayas a hacer no son necesariamente para tu pareja, sino para tus hijos. Entonces ese es el enfoque que hay que estarles metiendo a ellos para que puedan negociar y puedan llegar a una parte de comunicación. Sí, sí, es bien interesante cómo esta parte emocional influye mucho también en cuanto a la resolución de los conflictos, ¿no? ¿Qué retos podrían enfrentarse en estos casos? O sea, como profesional de trabajo social en los procesos de mediación. Pues uno de los retos es capacitarse para la mediación, porque una de las dificultades que yo veo dentro de trabajo social es que la mediación la vemos como una función. Okay. Hay una diferencia muy grande entre una función y toda una metodología a desarrollar. La mediación es todo un proceso metodológico, no es una función como tal. Okay. ¿Sí? Entonces, si yo digo, yo quiero ser mediador, no es una función, es todo un proceso que tengo que prepararme respecto a metodologías, de los pasos que tengo que hacer, qué técnicas debo utilizar para poder trabajar con ellos, cómo logro controlar mis emociones, cómo logro que los demás se comuniquen con los demás para poder lograr ese acuerdo. Entonces, uno de los retos que tenemos los trabajadores es ver la mediación no solo como una función, sino como toda una metodología y una estrategia para abordar los conflictos. Eso lo podemos decir de esa manera. Y sin duda también uno de los retos es, ahí hay mucho trabajo actualmente. Actualmente, en 2025, ahí hay trabajo. Pero no todos se capacitan ahí. Entonces, si tú quieres salir y teniendo más posibilidades de empleo, pues tendrías que capacitarte ahí para que te insertes en esa área. Que también me imagino que es un poco difícil también por la parte profesional, porque pues al final creo que si no sabes controlar bien cómo separar pues tu vida personal de lo profesional, a veces puede ser un trabajo muy desgastante también. Sí, definitivamente. ¿Cómo ve el futuro de la mediación en el ámbito de trabajo social? Yo lo veo como una gran oportunidad por lo mismo, porque prácticamente se abren oportunidades laborales y yo creo que es uno de los retos que tenemos nosotros de formarnos. Las instituciones educativas tienen la obligación, desde mi punto de vista, de incorporar en sus planes de estudios toda esta visión de la que es la mediación, toda esta metodología, todas estas estrategias, para que puedan salir formados al menos con una base de cómo desarrollar procesos de mediación. Porque la mediación no solo se desarrolla en los centros de justicia alternativa, se desarrolla en todos los escenarios donde interviene el trabajador social. Si lo ubicas en el ámbito de la salud, hay un montón de trabajadores sociales que se enfrentan diariamente a situaciones que enfrentan los usuarios del servicio de salud. Y entonces ahí tienes que saber cómo mediar para poder mediar con esas personas que llegan a tener dificultades, ¿no? Y si lo ves en el ámbito educativo es otro gran escenario donde va a haber conflictos. Sí. En el ámbito laboral no se diga, ahí va a haber conflictos y me refiero al ámbito empresarial. Entonces en cualquier escenario o dígase familiar, ahí hay un proceso donde tú tendrás que saber cómo aplicar la mediación. Entonces eso es parte de los retos que tenemos de capacitarnos y de formar a los futuros trabajadores sociales con esta visión también. Y es que además esto es muy necesario porque pues, se sabe que cuando son dos personas, pues obviamente piensan diferente, muchas veces va a haber roces ahí y si no se sabe comunicar realmente la idea, siempre va a haber un conflicto en algún momento.
¿Qué innovaciones o enfoques emergentes cree que están transformando este campo? Yo creo que hay un enfoque que actualmente le llaman justicia restaurativa, donde lo que se busca es, como su nombre lo indica, restaurar el daño que se causó. Entonces la mediación enfrenta este gran reto de incorporar estas metodologías y estas visiones de cómo logro que las personas que se han hecho daño logren restaurar ese daño que se han hecho. Entonces esta visión me parece muy interesante y muy noble porque nos ayuda a entender que las situaciones y los conflictos que se presentan entre las personas se dañan, pero ese daño hay que restaurarlo, hay que mejorarlo cuando es viable la restauración, ¿verdad? Entonces creo que uno de los grandes retos tiene que ver con este proceso de transformación de los conflictos. Y más ahora en México, que estamos en este contexto tan complicado, ¿verdad? De situaciones que se nos presentan, necesitamos trabajar en procesos de restauración para que la gente no cargue todo este resentimiento y esos dolores y esos enojos que a veces tienen. Yo siempre he insistido a las personas y les he dicho que como trabajadores sociales necesitamos trabajar para que una persona no viva 5, 10, 15 o 20 años en ese proceso de resentimiento. Eso no tiene que suceder. Y nosotros nos toca ver en adultos mayores que a veces se empiezan a acordar de situaciones que les pasaron hace 20, 30 años y todavía les duele. Y todavía eso es terrible, ¿no? Sí, es un poco complicado pues toda esta parte porque al final pues queda ahí un resentimiento emocional. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Algún consejo que le daría a los trabajadores sociales que quieran incorporar la mediación en la práctica profesional? Pues simplemente nada más que la vean como una opción de laboral, pero también como un escenario donde ellos tendrían que estar abordando los conflictos y por lo tanto que se preparen y se capaciten en el tema. Creo que este es un tema muy útil que a todas y todos nos sirve, no solamente como profesionales, sino también pues como personas. Entonces, la verdad, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. Me dio mucho gusto tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Les recuerdo las redes, Trabajo Social UCOL en Instagram y YouTube. Hasta luego.